Tercera parte. La ciudad. 14. Susan se fue a la cama aquella noche sin mostrarle a nadie la mezuza de oro. Cuando la encontró en el cuarto de baño, su primer impulso fue correr con ella directa al puesto de enfermeras. Quería enseñársela a cuanta gente pudiera encontrar, porque en principio parecía una prueba de que ella no sufría una lesión cerebral y que las visitas de hombres muertos eran algo considerablemente más extraño que unas alucinaciones. Tras una nueva reflexión, sin embargo, decidió ser prudente. Si agarraba la mezuza y corría sin aliento a mostrársela a alguien, ¿no sería posible que, cuando abriera la mano para presentarla, descubriera que no había en ella ninguna mezuza? No se hallaba segura de que su cerebro estuviera interpretando adecuadamente las imágenes que sus sentidos le transmitían. Podía estar sufriendo otro ataque, un episodio menor de disfunción cerebral. Cuando pasara podía encontrarse con que la mezuza de oro no era más que una bolita de papel, un clavo doblado, un tornillo que se había caído del dispensador de toallas instalado en la pared o cualquiera de los 100.000 objetos corrientes. Mejor esperar, poner la mezuza a un lado y dar tiempo a que se pasara el ataque, si lo era. Volvería a mirar el objeto más tarde para ver si seguía pareciendo lo que en ese momento parecía ser. Además, de repente, ya no tenía grandes deseos de considerar la existencia de hombres muertos que andaban y la posibilidad de una venganza de ultratumba. Cuando estuvo hablando con Jeff McGee, bromeó con el deseo de que existieran realmente cosas como los fantasmas, de modo que sus problemas pudieran ser achacados a una causa exterior más que a la pérdida de su control mental. Pero no había pensado ni por un momento en lo que significaría para ella que aquello le fuese concedido. Acababa de verlo con aterradora claridad. Era un descenso aún más profundo a los sótanos de la locura. No estaba dispuesta a creer que unos hombres muertos pudieran volver de sus tumbas. Ella era una científica, una mujer de lógica y razón. Siempre que veía la superstición vulgar en otras gentes, se sentía divertida o espantada. No había sitio para lo sobrenatural en su filosofía, y menos aún en la imagen que tenía de sí misma. Hasta ese momento había conservado la posesión de su cordura principalmente porque una pequeña parte de ella se había aferrado con tenacidad al convencimiento de que sus perseguidores no eran más que ficciones de su mente enferma, monstruos imaginarios, fantasmas. Pero si eran reales, ¿qué ocurriría? ¿Y cómo acabaría aquello? Miró su cara en el espejo y pudo ver la mirada fuerte, obsesionada de sus propios ojos verdigrises. Ahora había nuevas locuras, nuevos terrores, nuevos horrores que contemplar. ¿Qué pasaría después? No quería pensar en ello. En realidad, no había motivo para hacerlo hasta que supiera si la mezuza era real o no. Además, el fuerte sedante que le habían dado estaba comenzando a hacer efecto. Los ojos se le estaban poniendo pesados y el pensamiento se volvía borroso. Con sumo cuidado envolvió el colgante de oro en un trozo de papel higiénico. Hizo con él un paquetito cuadrado, pulcro. Abandonó el cuarto de baño, apagando los fluorescentes al salir, se metió en la cama y puso el reducido envoltorio en el cajón superior de la mesita de noche, al lado de su cartera, y lo cerró. Su pequeño secreto. El sedante era como una gran ola de mar, rodando inexorable sobre ella, empujándola hacia abajo. Abajo. Alargó el brazo para apagar la lámpara de la mesilla, pero se dio cuenta de que nadie había encendido el piloto nocturno. Si apagaba la lámpara, se quedaría en una oscuridad total, con excepción de la débil iluminación indirecta que proporcionaban las luces del pasillo.
No le gustó la perspectiva de hallarse sola y a oscuras, ni siquiera durante los pocos minutos que iba a necesitar para quedarse profundamente dormida. Apartó la mano de la lámpara. Permaneció así, con la luz encendida, mirando el techo e intentando no pensar hasta que, al cabo de un momento, cayó en el sueño con la presteza del clic de un interruptor. Jueves por la mañana. Otra vez nubes, también algunas franjas irregulares de cielo azul, como banderas brillantes en la oscuridad. Susan permaneció quieta un par de minutos mirando hacia la ventana, antes de recordar el tesoro que había escondido en la mesita de noche. Levantó la cama, se sentó, se peinó rápidamente con los dedos el enredado cabello y luego abrió el cajón de la mesita de noche. El envoltorio de papel higiénico estaba allí, donde recordaba haberlo puesto. Al menos eso era real. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de la mano durante un rato, limitándose a mirarlo. Al final lo abrió con tanto cuidado como había puesto en envolverlo. El colgante religioso se hallaba en el centro del papel. La enredada cadena de oro brillaba. Susan la cogió y la palpó con sorpresa. La mezuzá era real, no había duda de ello. Por imposible que pareciese, debía deducirse de ello que los muertos también eran reales. ¿Fantasmas? Ella hizo girar el colgante una y otra vez entre los dedos, con la cadena saliéndose de la mano y colgando a lo largo de su brazo, mientras intentaba decidir si quería o no creer en fantasmas. Aunque quisiera creer en ellos, ¿podía hacerlo? Su arraigado buen sentido, su escepticismo de toda la vida respecto a esos temas y su preferencia por respuestas científicas bien construidas le hacían difícil apartarse de pronto de la lógica y abrazar alegremente la superstición. Además, aun en el caso de que hubiera estado predispuesta a las explicaciones sobrenaturales, había una cosa que hacía difícil que aceptase la teoría de los fantasmas: la mezuzá. Si los muertos eran espíritus malevolentes, capaces de desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos, como, al parecer, llevándose con él la cabeza de Jerry Einstein, la mezuzá tendría que haberse desvanecido también. Después de todo, si era parte de la aparición, no podía ser también parte del mundo real. Sin embargo, estaba allí, en su mano. La noche pasada, cuando su mente se encontraba nublada por el sedante, le había parecido que la mezuzá era una prueba de que existían tales fantasmas. Sin embargo, se dio cuenta entonces de que la existencia del colgante probaba solamente que los muertos no eran simples alucinaciones. De hecho, ni siquiera probaban esto, solo indicaban que ese era el caso. ¿Fantasmas? Eso parecía improbable, y, con la mezuzá en la mano, echarle la culpa de todo a una disfunción cerebral parecía demasiado simplista. No podía olvidar por completo ninguna de esas teorías, naturalmente, pero en el futuro las relegaría a un espacio trasero de su mente. Así pues, ¿qué explicaciones le quedaban? Miró la mezuzá, frunciendo el entrecejo. Parecía haber completado el círculo, otra vez en la teoría de los sosias. Pero eso tampoco era bueno para ella, porque nunca había podido explicar por qué 4 dobles perfectos de los 4 miembros de la hermandad aparecían en el hospital del condado de Willow. Precisamente allí, decididos a atormentarla y quizás a matarla. Si la teoría no tenía ningún sentido en absoluto, entonces era una teoría sin valor. Además, incluso la teoría de la conspiración no explicaba cómo Hart había desaparecido el día anterior del cuarto de baño sin ventanas. No explicaba que hubiese podido recuperarse tan completa y rápidamente de la intervención en la espalda que había sufrido el lunes, o cómo el cadáver de Jerry Einstein podía haber aparecido de pronto en la cama de Jessica Schiffer, ni por qué el cadáver que se hallaba en el proceso de descomposición cuando tenía que estar reducido ya a una mera colección de huesos. ¿Fantasmas? ¿Disfunción cerebral? ¿Conspiraciones extrañas?
Ninguna de las teorías disponibles contestaba a todas las preguntas, ni siquiera a la mayoría de ellas. Cada pista que seguía llevaba a más confusión. Susan se sentía aturdida. Apretó la mezuzá con fuerza, como si pudiera exprimir la verdad de ella. Una enfermera entró en la habitación. Era Milly, la rubia delgada con cara de zorro. El martes por la mañana, cuando Susan se había vuelto histérica con la aparición de los dobles de Parker y Jellicoe, los ayudantes llamados Bradley y O'Hara, fue Milly quien intentó ponerle una inyección contra su voluntad, mientras Jellicoe la mantenía sujeta sobre la cama. «El carro del desayuno está en el pasillo», informó Milly mientras pasaba por el lado de la cama dirigiéndose al cuarto de baño. «Se hallará aquí dentro de un minuto», añadió, deslizándose dentro del cuarto de baño antes de que Susan tuviera oportunidad de responder. A través de la puerta entreabierta, Susan vio a la enfermera agacharse y mirar detrás del lavabo, primero por un lado y luego por el otro. Miró de soslayo a los lugares oscuros a donde no llegaban las luces fosforescentes. Después de que la enfermera hubiera inspeccionado con sumo cuidado todo alrededor del inodoro, se volvió de espaldas a él, todavía agachándose. Giró la cabeza a izquierda y derecha, manteniendo los ojos bajos, hacia el zócalo. Observó con disimulo detrás de la puerta, bajo el lavabo. Los ojos de Susan se volvieron inexorablemente hacia su propia mano, la mezuzá, escondida entonces en su puño. Parecía volverse de hielo, drenando el calor de la carne que la rodeaba. La cadena de oro asomaba entre sus dedos apretados. Sin saber muy bien por qué lo hacía, obrando únicamente por una corazonada, Susan abrió los dedos justo lo suficiente para empujar la cadena y esconderla a prisa, para hacerle compañía al colgante. Volvió a cerrar el puño, lo puso sobre su regazo y lo cubrió con la otra mano abierta. Intentó parecer relajada, simplemente sentada allí en la cama, bostezando, mirando la luz de la mañana, con las manos recogidas sobre el regazo como por casualidad. Milly salió del cuarto de baño y se acercó a la cama. Dudó solo unos instantes y luego preguntó: «Dígame, ¿ha encontrado algún aderezo ahí ayer?» «¿Aderezo?» «Sí». «¿Dónde?» preguntó Susan, fingiendo sorpresa, bostezando. «¿Quiere decir en el cuarto de baño?» «Sí». «¿Se refiere a algo así como gargantillas de perlas y broches y diamantes?» preguntó Susan, como si pensara que la enfermera estaba bromeando. «No, nada de eso. Es mía. La perdí en algún lugar ayer y no puedo encontrarla». «¿Qué clase de aderezo?» Milly vaciló apenas un instante y luego dijo: «Una mezuzá. Estaba en una cadena de oro». Susan pudo ver la tensión, el engaño, la falsedad en la cara de la zorra de la enfermera y en sus ojos duros, vigilantes. «No es suya», pensó Susan. «No la dejó aquí. Es una maldita mentirosa». La mezuzá había sido olvidada por equivocación. Obviamente se había caído de la cabeza cortada sin que se dieran cuenta, y ahora estaba intentando taparlo y hacer que siguiera la charada. «Lo siento», dijo Susan, «no he encontrado nada». La enfermera la miró con fijeza. Susan pudo ver lo que querían que ella creyese. Querían que pensara que había visto la mezuzá de Milly en el suelo del cuarto de baño y la hubiera relacionado de modo subconsciente con la mezuzá de Jerry Einstein, y que con ello se disparase otro ataque desagradable, alucinaciones. Pero el comportamiento de Milly había vuelto suspicaz a Susan. Ahora estaba ya segura de que su problema no era solamente psicológico. La estaban haciendo pasar por alguna especie de prueba o programa, una intriga, el propósito de la cual no podía comenzar a entender. Ya no le cabía duda de eso. ¿Pero quiénes eran ellos? «Espero que lo encuentre», le dijo Milly con una dulce sonrisa. «La cadena debe de haberse roto», comentó la enfermera. «Puede haberse soltado en cualquier lugar, creo». Aquella mujer no era una buena mentirosa. Ni sus ojos ni su voz contenían convicción alguna.
Un ayudante entró, empujando un carro de cafetería. Milly puso la bandeja del desayuno de Susan en la mesita de la cama. Entonces ella y el ayudante se fueron. De nuevo sola, Susan abrió la mano. La mezuzá estaba húmeda de sudor. Susan se fue al cuarto de baño, encendió las luces fosforescentes y cerró la puerta, dejando el desayuno sin tocar, enfriándose en la bandeja. Comenzó a examinar las paredes, empezando detrás del váter. Era una pared sin enyesar, una blanca superficie áspera y rugosa, recién pintada, sin ninguna grieta visible. En el ángulo del rincón examinó la junta de la obra con un cuidado especial, pero no encontró nada fuera de lo normal. La segunda pared no tenía grietas tampoco, y el segundo rincón era tan liso y sin uniones como el primero. El lavabo estaba en medio de la tercera pared. Encima, el espejo ocupaba desde la pileta hasta el techo. A ambos lados del lavabo y del espejo, la pared estaba perfectamente lisa en textura, sin marcas, normal. A 3/4 partes del camino alrededor de la pequeña habitación, en el tercer ángulo, detrás de la puerta, encontró lo que estaba buscando. La juntura de la obra estaba separada por una grieta del ancho de un cabello, recta de modo no natural, que se extendía por todo el camino desde la juntura saliente del zócalo de unos 8 centímetros de altura hasta el techo. Esto es una locura. Se llevó las manos a la cara, se frotó los ojos suavemente con las puntas de los dedos, hizo un guiño y volvió a mirar el ángulo del rincón. La grieta todavía estaba allí, una línea como el filo de un cuchillo, que estaba claro que no se había producido por deterioro del edificio a lo largo de los años. Era un rasgo deliberado de la pared. Se volvió otra vez al lavabo, miró el espejo, no para contemplar su imagen, sino para apreciar la superficie de la luna. Era una sola plancha de cristal. No había ninguna división en medio de él, nada tan obvio como eso. En apariencia estaba montado con un reborde sin fijación. Probablemente se encontraba sujetando a la pared nada más que por el lado izquierdo, escondiendo pulcramente el pivote detrás. Se arrodilló en el suelo de la baldosa fría y miró tras el lavabo. Todas las tuberías, tanto el desagüe como las 2 conducciones de agua, venían del suelo. No salía nada de la pared. Se retorció bajo el lavabo todo lo que pudo y miró la pared en sombras que había allí. Estaba marcada por otra grieta que, evidentemente, venía del techo, escondida en su mayor parte por el espejo, y el lavabo que aparecía aquí y seguía todo el camino hasta la base. Esta grieta era tan recta como una línea de plomada, igual que la de la esquina. El zócalo había sido cortado, y el corte se alineaba con la grieta de la pared. Susan pudo insertar una uña en la hendidura donde se encontraban las 2 secciones del zócalo. No había sido rellenado nunca de masilla. Pudo sentir una corriente leve fría que pasaba a través de aquel hueco estrecho, un aire vago pero helado contra las puntas de sus dedos. Salió de debajo del lavabo y se levantó, frotándose las manos polvorientas. Miró con atención al espacio de casi 2 metros de anchura de la pared, entre el rincón cercano a la puerta y el centro del lavabo. Al parecer, aquella sección de la pared se deslizaba hacia adentro, fuera del cuarto de baño. Por allí era por donde había salido Ernest Hatch, llevando bajo el brazo la cabeza putrefacta sin darse cuenta de que la mezuzá se había caído al suelo detrás de él. ¿Qué había en el otro lado? Locura. Susan también inspeccionó la pared tras la segunda cama, aquella en la que había yacido Jessica Schaefer hasta el día anterior por la tarde. Estaba marcada por otra línea delgada, una rendija completamente recta que se extendía desde el suelo hasta el techo. Desde una distancia de más de 2 metros la fisura era invisible. Una hendidura similar estaba escondida en el rincón. Susan
Puso la palma de la mano contra la pared y presionó con fuerza en varios puntos a ambos lados de las dos hendiduras, esperando que la puerta escondida fuera actuada por un picaporte de algún tipo, pero la pared siguió en su lugar a pesar de sus intentos. Se arrodilló y miró de soslayo el zócalo, lo resiguió con la mano. De nuevo hubo una corriente que salió de las rendijas, leve pero detectable, y fría. Cerca de la grieta de la mano izquierda encontró un rastro de grasa. ¿Lubricante para los goznes secretos de un tabique deslizante? Fue presionando cada 4 o 5 centímetros a lo largo de la moldura, pero no pudo encontrar ningún cerrojo allí tampoco. ¿Puertas secretas? Parecía demasiado extraño para ser verdad. ¿Los conspiradores tenebrosos moviéndose clandestinamente a través de las paredes? Eso era una fantasía paranoica clásica. ¿Pero qué decir de las rendijas de la pared? Imaginación. ¿Y las corrientes que se filtraban a través de las habitaciones escondidas? Confusión perceptiva. ¿Y la grasa? Mala interpretación de los estímulos debida a la disfunción cerebral, una diminuta hemorragia cerebral, o un coágulo de sangre del tamaño de un grano de arena, o una lesión cerebral, o una... ¿Qué caray va a ser?, murmuró. Sus copos de avena se habían quedado fríos y gomosos. Se los comió de todos modos. Necesitaba más que nunca mantener sus fuerzas. Mientras comía intentó imaginarse qué diablos estaba pasando. Podía aferrarse a la teoría de la conspiración, aunque no tenía ninguna lógica. ¿Quién iba a tener los recursos y la decisión de organizar una conspiración tan complicada, una mascarada tan increíble que implicara a 4 dobles de muertos que sólo podían haber sido localizados a base del esfuerzo más titánico? ¿Y con qué propósito? ¿Por qué todo ese gasto de tiempo, dinero y energía? ¿Qué se podía ganar? ¿Era algún familiar de uno de los hombres de la hermandad fallecidos, un padre, una madre, una hermana, un hermano, que buscara venganza por su testimonio en el juicio, aunque ella era solamente que había dicho la verdad? ¿Buscando venganza después de 13 años? ¿A base de intentar de que ella perdiera la cabeza? No. Dios mío, eso era absurdo. Parecía el argumento de una historieta. La gente no buscaba venganza por medio de conspiraciones tan complicadas y caras. Si uno estaba decidido a tomar venganza por algo de eso, lo hacía con un cuchillo, una pistola o un veneno. Y no esperaba 13 años tampoco. Con seguridad, un odio rabioso tan fuerte como para inspirar un asesinato por venganza no podría ser mantenido durante 13 años. ¿Pero qué clase de hospital tenía habitaciones ocultas y puertas secretas en sus paredes? En un manicomio, en un sanatorio para los locos incurables, podía haber puertas secretas semejantes, pero solo en las mentes febriles de los pacientes con perturbaciones graves. Sin embargo, esas puertas no eran simples creaciones de su imaginación enloquecida. Ella no era una esquizofrénica descentrada que fantaseaba en su acolchada celda, creyendo que estaba en un hospital de una ciudad llamada Willow. Ella estaba allí, maldita sea. Aquello sucedía de verdad. Las puertas secretas existían. Mientras rememoraba los últimos 4 días, recordó algunos incidentes extraños a los que no concedió valor en su momento, pero que ahora le parecían de una importancia vital. Eran incidentes que deberían haberla alertado respecto al hecho de que aquel lugar y las personas que se hallaban en él no eran lo que pretendían ser. Vitesse. La primera indicación de que algo iba mal había venido de él. El sábado por la noche, cuando Susan se había despertado del coma, el doctor Vitebsky se mostró tieso, inquieto, claramente incómodo con ella. Cuando le habló del accidente y del hospital del condado de Willow, su voz era tan altisonante, tan torpe que daba la impresión de que estuviese recitando un escrito bien memorizado. Quizás eso era precisamente lo que hacía.
Miss Baker había cometido una equivocación también. El lunes, cuando estaba terminando su turno y se disponía a irse a casa al final de la jornada, habló de que tenía una cita importante aquella noche con un hombre cuyos hombros eran lo bastante grandes para medir una puerta. 2 días después, cuando ella le preguntó si la cita había sido un éxito, Miss Baker se quedó perdida durante un momento, completamente desconcertada. Largo rato, demasiado largo. Ahora veía clarísimo que la historia del maderero, de la cita de los bolos y de la cena de hamburguesas no había sido nada más que una improvisación sobre la marcha, la clase de detalle agudo y lleno de color que un buen actor suele inventar con objeto de contribuir a la verosimilitud del papel. En realidad no había ningún maderero mayor viril, ninguna cita en la bolera. La pobre rechoncha y canosa Thelma Baker no había disfrutado de una noche salvaje de pasión desbordada. La enfermera simplemente había contado aquella historia romántica para hacer real su caracterización y se olvidó de ella hasta que Susan se la recordó. Susan terminó de comer los copos de avena fríos y gomosos. Comenzó con la tostada integral endurecida, sobre la cual la mantequilla se había cuajado en remolinos de aspecto lechoso. Lo pasó grandes tragos de zumo de naranja. El cardenal pensó, mientras continuaba comiendo. El hematoma era otra cosa que debería haberle hecho sospechar. El martes por la tarde, cuando había sido atrapada en el ascensor con los 4 hombres muertos de la fraternidad, Hart le había apretado el brazo con mucha fuerza. Más tarde había una pequeña magulladura en su bíceps, unos 5 centímetros por encima del codo. Se dijo a sí misma que se había hecho la pequeña contusión sin darse cuenta durante el periodo de ejercicios en la sala de terapia y que su mente subconsciente había incorporado aquel daño a la alucinación. Pero ese no había sido el caso. La magulladura consistía en una prueba de que Hart y los otros eran reales. Había sido como la mezuza, en el sentido de que los dos, el cardenal y el colgante religioso, eran fragmentos de supuestas alucinaciones que habían sobrevivido a la disipación del resto de aquellas pesadillas. De repente, Susan pensó que sabía por qué Hart le había pellizcado. No fue simplemente que se deleitase en torturarla. La pellizcó un momento antes de que ella se hubiera mareado, unos segundos antes de que ella se hubiese desmayado y perdido el conocimiento en la camilla de ruedas. Entendió entonces que el cruel pellizco fue hecho con la intención de disimular el pinchazo de una aguja hipodérmica. Hart le había pellizcado lo suficientemente fuerte para hacerla llorar y luego uno de los otros 3 le había administrado rápidamente una inyección antes de que se calmara el primer dolor, antes de que pudiera distinguir un hecho de otro. Una vez los 4 hombres la habían aterrorizado completamente, no existía naturalmente ningún modo de que ellos llegaran a una conclusión dramática y creíble del episodio a menos que se desmayara en el momento oportuno. Porque ellos no eran ni fantasmas que pudieran desvanecerse en un soplo de luz y humo sobrenatural, ni imágenes de una alucinación que se disiparan al recobrar ella el sentido. Como Susan no se desmayó, como ellos hubiesen querido, se vieron obligados a hacerle perder el sentido con una droga, y disimularon la inyección con un pellizco porque, después de todo, ningún fantasma que se respetase necesitaría la ayuda del pentotal sódico o alguna sustancia parecida con objeto de efectuar una salida adecuadamente misteriosa. Susan hizo una pausa mientras estaba a punto de comenzar un rollo de dulce con helado de limón y se levantó la manga de la bata del hospital. El cardenal estaba todavía allí en su bíceps, ahora amarillento. Lo observó con atención, pero había transcurrido demasiado tiempo para que pudiera encontrar el punto diminuto en el cual la aguja había pinchado su piel. Sin duda, sus verdugos habían cometido otras equivocaciones que no había notado. En realidad, nunca
habría reparado en ellas si al socias de Hatch no se le hubiera caído la mezuza en el cuarto de baño, porque el colgante de oro había puesto su imaginación en llamas y había arrojado una luz brillante de sana sospecha sobre los recuerdos de otros curiosos incidentes. Considerando todas las cosas, los conspiradores la habían llevado muy bien hasta entonces, extraordinariamente bien. Pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Quién había puesto tanto dinero, tiempo y energía en la creación concienzuda y minuciosa de este drama en 3 dimensiones? ¿Y con qué propósito? Por el amor de Dios, ¿qué quieren de mí? Más que venganza, eso estaba claro, algo más que venganza, algo infinitamente más extraño y peor. A pesar del estremecimiento de miedo que la recorría y hacía que su estómago experimentara oscilaciones y arcadas, Susan tomó un poco de rollo dulce, gasolina para el motor, energía vital para la lucha que tenía por delante. De mala gana pensó en el papel de Jeff McGee, en todo aquello, y el pastel se le volvió yesoso y amargo en la boca. Tuvo que realizar un gran esfuerzo para tragárselo, y aquel primer bocado de pastel bajó como si fuera un trozo de tiza húmedo. Casi se ahogó con él. No había ninguna posibilidad de que Jeff no supiera lo que estaban haciendo con ella. Formaba parte de la trama. Era uno de ellos, fuera lo que fueran. Aunque sabía que tenía que comer para aumentar sus fuerzas, especialmente ahora que la enfermedad no era su único, ni siquiera su principal enemigo, Susan fue incapaz de tomar ni un bocado más. El simple pensamiento de la comida le resultaba repelente, con el rollo de dulce que todavía sentía como tiza en la boca. Empujó a un lado la bandeja del desayuno. Ella había confiado en McGee, él la había traicionado. Ella le había querido, él se había aprovechado de su amor. Lo peor de todo era que ella, por su voluntad, le había cedido el control, le había dado la responsabilidad de su vida, de su supervivencia, algo que nunca había entregado a nadie, algo que jamás pensó siquiera hacer con nadie, excepto quizá con su padre, quien, por otra parte, nunca quiso responsabilizarse de ella, y ahora que había renunciado a su principio de autoconfianza de toda la vida, ahora que había permitido que Jeff McGee la sacara de su concha, ahora que le había permitido tomar el control con sus cálidas afirmaciones de preocupación y sus tiernas declaraciones de devoción, ahora él le había fallado, intencionadamente. Como todos los demás, él estaba representando su parte en una conspiración que no parecía tener otra meta que hacerle perder la cabeza. Se sintió utilizada, se sintió como una tonta. Lo odió. La Milestone Corporation. De algún modo, los acontecimientos de los días pasados estaban relacionados directamente con la Milestone Corporation. Durante varios minutos se concentró tenazmente en retirar el negro velo de amnesia que oscurecía todos los recuerdos de Milestone. Pero encontró como antes que la barrera no era un velo, sino un enorme escudo, una verdadera pared de plomo, impenetrable. Cuanto más esforzadamente luchaba por recordar, más grande y oscuro se hacía un miedo. De manera intuitiva sabía que no se atrevía a recordar qué trabajo había hecho en Milestone. Recordarlo era como morir. Sentía la verdad de eso en los huesos, pero no lo entendía. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que había tan terrible en Milestone? Se preguntó por el accidente de automóvil. ¿Había sucedido de verdad o era también una mentira? Cerró los ojos e intentó revivir los pocos minutos que precedieron al accidente que, supuestamente, había tenido lugar hacía 4 semanas. La curva de la carretera, girando despacio, despacio, alrededor, luego negrura. Se esforzó contra la tercera amnesia, pero no pudo asir el recuerdo. Estaba razonablemente segura de que nunca había sucedido. Algo aterrador sucedió en aquella carretera de montaña, justo en esa curva ciega, pero no fue un accidente. La habían estado esperando allí.
Fueran quienes fueran, la habían tomado por la fuerza y la habían llevado a aquel lugar. Así era como habían adquirido su lesión de la cabeza. No tenía ninguna prueba de esto, ningún recuerdo de secuestro, pero tampoco tenía ninguna duda. 20 minutos después de que Susan terminase su desayuno frío, Jeff Magee pasó por allí mientras hacía sus rondas matinales. La besó en la mejilla y ella le devolvió el beso, aunque hubiera preferido que él no la tocase. Sonrió e hizo ver que estaba contenta de verlo, porque no quería que él supiera que sospechaba nada. «¿Cómo se encuentra esta mañana?», le preguntó, apoyándose informalmente contra la cama, sonriendo, completamente confiado en su capacidad de mantenerla engañada. «Me encuentro maravillosamente», respondió, deseando golpearle en la cara con toda su fuerza. «Animada». «¿Ha dormido bien?» «Como un oso en hibernación». Era un sedante fuerte. «Me alegro de que hiciera efecto. Hablando de medicación, he planificado que tome una tableta de metilfenidato a las 9 y otra a las 5 de la tarde». «No lo necesito». «¿Oh? ¿Haciendo el diagnóstico usted sola? ¿Es que se ha escabullido y ha adquirido un título de médico durante la noche?» «No me ha hecho falta. Lo pedí por correo». «¿Cuánto le ha costado?» $50. «Más barato que el mío», comentó él. «Dios mío, espero que sí», dijo con una sonrisa que no sentía. «Mire, no necesito metilfenidato, por la sencilla razón de que ya no estoy sufriendo de depresión». En este preciso momento quizá no, pero otra ola de depresión narcoléptica podía llegar en cualquier momento, sobre todo si tiene otra de sus alucinaciones. Creo en la medicina preventiva. «Y yo creo que usted es un maldito farsante, doctor Magee», pensó ella, pero dijo: «No necesito ninguna pastilla, de verdad. Le digo que estoy animada». «Y yo le digo que soy el doctor, que tiene que ser obedecido, siempre». De acuerdo. Una píldora a las 9 y otra a las 5. «Buena chica. ¿Por qué no me das las palmaditas en la cabeza y me rascas detrás de las orejas como haría con su perro favorito?», pensó con amargura. No obstante, mantuvo escondidas sus verdaderas emociones. Preguntó: «¿Ha tenido ocasión de volver a revisar mis pruebas la noche pasada?» «Sí. Pasé casi 5 horas con ellas». «Maldito mentiroso», pensó ella. «No pasó ni 10 asquerosos minutos, porque sabe que no tengo ningún problema médico de ninguna clase». «¿5 horas?» fingió asombrarse. «Eso va mucho más allá de su obligación». «Gracias. ¿Encontró alguna cosa?» «Me temo que no. Las gráficas de electrón no dieron nada más que lo que vi en la lectura del CTR de ayer, y sus rayos X son como un juego de ilustraciones de libro de texto bajo el epígrafe de «Secuencia craneal completa de una hembra humana sana». «Me alegro de saber que soy humana. Un ejemplar perfecto. Y hembra». «Un ejemplar perfecto», repitió, esta vez con una sonrisa. «¿Y qué pasa con las pruebas espinales?», preguntó Susan, siguiendo el juego, suavizando la voz y mostrando un vestigio de esfuerzo nervioso para colorearlo, al tiempo que ponía el adecuado acento de preocupación e interés. Frunció el ceño en un grado cuidadosamente calculado y dejó que Magee leyera el miedo y la duda en sus surcos de su frente arrugada. «No pude encontrar ninguna falta en los procedimientos del laboratorio», dijo Magee. «No había nada que el patólogo hubiera pasado por alto, nada que hubiera interpretado mal en los datos». Ella suspiró con aburrimiento y dejó que sus hombros cedieran. Magee respondió al suspiro y le cogió la mano con un esfuerzo por reconfortarla. Susan reprimió el poderoso deseo de soltarse de él y darle una bofetada. «Bien», dijo. «¿Entonces qué? ¿Pasamos al angiograma cerebral del que habló ayer por la tarde?» No, todavía no. Todavía he de pensar mucho acerca de la conveniencia de eso, y usted necesita recuperar fuerzas antes de que podamos tomarlo en consideración. Durante los próximos días creo que tenemos que seguir una pauta de mantenimiento. Lo siento, Susan. Sé que esto es frustrante para usted».
Hablaron durante otros 5 minutos, la mayor parte de ellos sobre asuntos personales, y Maggie no pareció darse cuenta de que ella le estaba contemplando desde una perspectiva diferente y que considerablemente menos lisonjera que antes. Se hallaba sorprendida de su propia capacidad de actuar e incluso complacida por ello. Era tan buena como Miss Baker. Derrotaré a estos bastardos con su propio juego, solo si puedo averiguar qué demonios es, pensó con bastante satisfacción. Pero nadie en aquella farsa maligna era la mitad de buen actor que Maggie. Tenía estilo, control y fachada, aunque Susan sabía que era un impostor. Solo 5 minutos de parloteo personal con él fue casi suficiente para convencerla de su sinceridad. Era tan amable y considerado. Sus ojos azules eran dolorosamente sensibles y aparecían limpios de cualquier señal de engaño. Su preocupación por el bienestar de ella parecía auténtico. Encantador, siempre encantador. Su risa era natural, nunca forzada. Pero lo que más me impresionaba en la actuación de Maggie era el amor que irradiaba. En su compañía, Susan se sentía como si estuviera acunada en el amor, envuelta en él, flotando en un mar de ternura protectora. A lo largo de los años había habido al menos otros hombres que la habían amado, hombres por los cuales ella había sentido afecto, pero en ninguno de los casos percibió con tanta fuerza el amor que se le daba a ella. El amor de Maggie era casi una radiación visible. Sin embargo, era una impostura. Tenía que ser una impostura. Él había de saber lo que estaba pasando allí. Pero cuando Maggie abandonó su habitación para continuar con sus rondas de la mañana, Susan se volvió a llenar de dudas. La posibilidad de su propia locura se levantó en su mente para ser reconsiderada. ¿Habitaciones escondidas? ¿Puertas secretas? ¿Un hospital lleno de conspiradores? ¿Con qué propósito? ¿Buscando qué ganancia? Casi le era más fácil suponer que ella estaba loca que creer que Maggie era un mentiroso y un farsante. Incluso apoyó la cabeza en la almohada y sollozó suavemente durante unos minutos, conmovida, sin saber muy bien si lloraba por la perfidia de Jeff o por haber desconfiado de él. Se sentía desdichada. Había tenido a su alcance la clase de relación con un hombre que había deseado desde hacía mucho tiempo, con el tipo de persona que siempre había soñado. Ahora se estaba escapando, o quizás ella la estaba tirando por la borda. En su confusión ignoraba lo que era, no sabía qué debía creer ni lo que debía sentir. Finalmente metió la mano debajo de la almohada y sacó la mezuzá de oro. La miró con fijeza, le dio la vuelta una y otra vez. Poco a poco, la solidez de aquel objeto, su innegable realidad, le devolvieron la conciencia. Se disiparon las dudas. Ella no estaba perdiendo la cabeza, no se hallaba loca, pero tenía un gran disgusto. A las 9, Milly llevó la primera dosis de metilfenidato. Susan sacó la cápsula del pequeño recipiente de papel para la píldora y se preguntó: ¿Dónde está Miss Baker esta mañana? El jueves es su día libre, contestó Milly, al tiempo que llevaba un vaso de agua de la jarra de metal. Habló de lavar y pulir su coche esta mañana y luego ir a un picnic tardío de otoño con algunos amigos esta tarde. Pero vaya usted a saber, dicen que vamos a tener una buena lluvia a última hora. Oh, muy bonito. Un detalle muy bonito, pensó Susan con una combinación de sarcasmo y auténtica admiración por lo bien planificada que estaba aquella producción. El jueves es su día libre. Vaya, qué toque más pensado y realista. Aunque esto no es un hospital corriente, y aunque Miss Baker no es una enfermera normal, y aunque todos estamos implicados en una intriga inimaginablemente extraña, tiene un día libre por amor del realismo. Lavar y pulir su coche. Un picnic tardío de otoño. Muy bonito, en verdad. Un detalle espléndido al servicio de la autenticidad. Mi felicitación al guionista.
Millie dejó la jarra de metal y pasó el vaso a Susan, la cual fingió que se ponía la cápsula de metilfenidato en la boca cuando en realidad la dejó en la palma de la mano, y se bebió 2 grandes sorbos de agua helada. En adelante no iba a tomar ninguna de las medicinas que le dieran. Después de lo que sabía, a aquella gente no le cabían dudas de que estaban envenenándola poco a poco. Puesto que era una científica, se le ocurrió naturalmente que podía ser objeto de un experimento, e incluso que existiera la posibilidad de que ella se hallase de acuerdo en tomar parte de él, un experimento que tuviera que ver con la manipulación sensorial o con el control mental. Había suficientes precedentes para inspirar una teoría así. En los años 1960 y 1970, algunos científicos se habían sometido voluntariamente a experimentos de privación sensorial, introduciéndose en oscuros y calientes tanques de agua especialmente preparada para este fin, en los que permanecieron durante periodos de tiempo tan largos que perdieron temporalmente todo contacto con la realidad y comenzaron a tener alucinaciones. Susan estaba segura de que ella no las tenía, pero se preguntó si el segundo piso del hospital habría sido adaptado para un experimento de control mental o de técnicas de lavado de cerebro. El lavado de cerebro le sonaba como una buena posibilidad. ¿Era esa clase de investigaciones a las que se dedicaba a la Milestone Corporation? Consideró la posibilidad muy seriamente durante un rato, pero al final la descartó. No podía creer que hubiera permitido libremente ser objeto de uso y abuso de este modo, ni siquiera para servir a la causa de la ciencia, ni aunque fuera un requerimiento de su trabajo. Ella habría dejado cualquier trabajo que le exigiera poner a prueba su cordura hasta un punto crítico. ¿Quién realizaría, pues, aquella especie de investigación inmoral? Parecía algo que los nazis podían haber hecho con sus prisioneros de guerra, pero ningún científico de prestigio se dejaría implicar en ello. Además, ella era una física y su función no tocaba en modo alguno las ciencias del comportamiento. El lavado de cerebro estaba tan lejos de su campo que no podía imaginar ninguna circunstancia que pudiera justificar que ella se hubiera asociado a tales experimentos. No, ella no había entrado en aquello con los ojos abiertos. Ella no había llegado a este lugar por su propia voluntad. Maggie había dispuesto para Susan una sesión de terapia física a las 10 de la mañana del jueves. Marv y Phil fueron a buscarla pocos minutos antes de las 10. Como de costumbre, mantuvieron un constante parloteo divertido durante todo el camino hasta bajar al departamento de terapia física. Susan quería decirles a ellos que, en su humilde opinión, eran candidatos al premio de la Academia, pero no renunció a su propia ficción. Se limitó a sonreír, a reír y a responder cuando le pareció educado. Durante la primera parte de la sesión de terapia, Susan realizó todos los ejercicios que Florence Atkinson sugirió, pero a la mitad se quejó de los calambres musculares dolorosos en las piernas. Se estremeció y gimió de modo convincente, aunque en realidad no sentía calambre alguno. Simplemente no quería quedarse agotada en una sesión de terapia. Ahora estaba ahorrando sus fuerzas, porque iba a necesitarlas desesperadamente. Iba a intentar escaparse aquella noche. Miss Atkinson pareció preocupada de verdad por los calambres. Acortó la parte de ejercicios de la sesión y le dio un masaje más largo de lo acostumbrado y 10 minutos extra en el torbellino de agua. Después de tomar una ducha caliente y de secarse el cabello, Susan se sintió mucho mejor que en cualquier momento desde que había salido del coma. En el camino de vuelta a su habitación, siempre bajo el cuidado de Phil y Murph, Susan se puso tensa en los ascensores, preguntándose si estaba planeada otra alucinación para ese momento. Pero el ascensor se hallaba vacío. El camino de su vida transcurrió sin que pasara nada. No había decidido todavía cómo iba a comportarse con la siguiente aparición. Sabía cómo quería manejarla. Pensaba responder con una rabia ciega, con un asalto furioso que les hiciera retroceder
con sorpresa. Quería arañarles la cara y hacer que les saliera sangre, mucha sangre, que sería una prueba más de lo que no eran fantasma ni alucinaciones. Quería hacerles daño y luego causarles osadamente. Pero sabía que no podía hacer lo que deseaba. Mientras ellos no supieran que estaba al tanto de sus juegos, ella poseía ventaja. Pero en el momento en que revelase su conocimiento, perdería aquella pequeña libertad de maniobra que tenía entonces. La comedia terminaría bruscamente. Ellos dejarían de intentar volverla loca, lo cual parecía ser su única intención, y le harían algo todavía peor. Estaba segura de eso. Se comió hasta el último bocado del almuerzo. Cuando Milly entró para llevarse la bandeja, Susan bostezó y dijo: «Chica, estoy a punto por una siesta». «Cerraré la puerta de modo que el ruido del pasillo no le moleste», contestó la rubia de cara afilada. Tan pronto como la enfermera se fue y cerró la puerta, Susan salió de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Las mantas y las almohadas para la otra cama de la habitación estaban almacenadas en el estante del armario. En el suelo se encontraban las maletas de Susan, con golpes, supuestamente salvadas del coche siniestrado. Arrastró las maletas adentro de la habitación y las abrió sobre el suelo, rezando para que nadie entrara durante los minutos siguientes. Revolvió rápidamente el contenido, juntando un equipo que fuera adecuado para una fuga de su encierro: un par de tejanos, un jersey azul oscuro, gruesos calcetines deportivos blancos y un par de zapatos de correr de la marca Adidas. Empujó aquel montón hacia la parte de atrás del armario, de poca profundidad, y luego puso las maletas delante para esconderlo. Cerró la puerta del armario y se apresuró a ir a la cama. Se metió en ella, levantó la barandilla de seguridad, bajó el colchón y puso la cabeza en la almohada, y cerró los ojos. Se sentía bien, se sentía como si volviera a estar tomando las riendas de su vida. Entonces le vino otro pensamiento perturbador. Últimamente parecía tener un suministro inagotable y este era especialmente incómodo. Se preguntó si estaba siendo observada por ocultas cámaras de televisión de circuito cerrado. Después de todo, si se tomaban las molestias de poner habitaciones ocultas y puertas secretas, ¿no la querrían también poner bajo observación las 24 horas? ¿Y no sabrían ellos que había encontrado la mezuzá y que estaba disponiéndose a escapar? Abrió los ojos y miró alrededor, buscando lugares donde las cámaras pudieran hallarse escondidas. Los respiraderos de la calefacción en las paredes, cerca del techo, ofrecían los únicos lugares lógicos de escondite. Había 2 respiraderos, en partes distintas. Si las cámaras estuvieran colocadas en los tubos de calefacción, unos cuantos centímetros detrás de las rejas de las tuberías, con objeto de evitar la luz, destellará en sus lentes, y si estuvieran adecuadamente situadas, movidas por un motor para la captación lateral, lo más amplia posible, dirigidas hacia abajo y equipadas con lentes de zoom de control remoto, podrían cubrir la mayor parte de aquella estancia de hospital, si no toda. Durante unos pocos minutos Susan se sintió desfallecer. Se acurrucó y se estremeció. Sin embargo, poco a poco su ánimo se le fue levantando, porque decidió que no debía de haber cámaras. Si las hubiese habido, ella habría estado siendo observada manejando la mezuzá aquella mañana. Milly no habría tenido que preguntar por su joya perdida. Si lo hubiera visto en la mezuzá, habría tenido miedo de que fuera consciente de su intriga y la habrían interrumpido. ¿Lo habrían hecho? Probablemente. Ellos no parecían tener interés especial en representar más alucinaciones si ya no podían engañarla. Sin embargo, aunque estaba bastante segura de que no seguirían jugando con ella de esa manera, no podía tener absoluta certeza de ello, porque ignoraba lo que les motivaba. Tendría que esperar y ver qué sucedía. Si lograba salir del hospital aquella noche, sabría que no había ninguna cámara de televisión en el cuarto. Por otro lado, si comenzaba a escurrirse del lugar y se iba hasta las escaleras y descubría que los 4 muertos estaban esperándola allí, sonriendo. Aunque sabía que no eran hombres muertos, se estremeció de nuevo. Simplemente tendría que esperar y ver qué pasaba.
15. El jueves por la tarde, a última hora, un telar rápido de viento llevó nuevo tejido gris a los desgarrones de las nubes, remendando hasta los más pequeños boquetes, por lo que se vislumbraba el cielo azul de septiembre. La habitación del hospital se oscureció pronto otra vez. Un estrépito, un retumbar y un eco de truenos precedieron a una caída violenta de lluvia. Durante un rato gruesas gotas golpearon la ventana en gran profusión con la dureza de balas y el sonido de una docena de metralletas. El viento zumbaba. Luego gemía. Después aullaba como un animal salvaje presa del dolor y a continuación rugía. A veces la tormenta se moderaba un poco, pero solo por un rato. Siguió una pauta rítmica que alternaba entre la furia y la mansedumbre e iba de lluvia torrencial a una agradable llovizna. Las explosiones de nubes eran seguidas por el sedante tableteo de los ligeros chaparrones de otoño. Aunque la tormenta se suavizó y acabó alejándose, el día se hacía cada vez más oscuro, sin aclararse ni siquiera un momento. Susan pensó en la caída de la noche que se avecinaba con una excitación apenas contenible, y con miedo también. Durante casi una hora hizo ver que dormía, con la espalda vuelta a la puerta cerrada, mientras observaba la tormenta rabiosa. No necesitó continuar con la simulación porque durante aquel tiempo nadie acudió para ver cómo estaba. Más tarde se sentó en la cama y puso la televisión, ante la cual se pasó el resto de la tarde. No dedicó mucha atención a los programas que fluctuaban por la pantalla. Su mente se hallaba en otro sitio, pero preocupada con planes, proyectos y sueños de fuga. A las 5 en punto, la enfermera Scolari, que había comenzado su turno a las 4, trajo otra dosis de metilfenidato y una nueva jarra de agua fresca. Susan hizo ver que se tomaba la pastilla y la ocultó en la palma de la mano como había hecho con la primera dosis aquella mañana. A la hora de cenar, Maggie entró con 2 bandejas y anunció que iba a cenar con ella. Nada de velas, nada de champaña, dijo, pero hay unas chuletas de cerdo rellenas y pastel de manzana y nuez para postre. Me parece magnífico, repuso ella. Nunca me agradó el gusto de las velas. Le llevaba también algunas revistas y 2 novelas más en rústica. He pensado que quizá se le esté acabando el material de lectura. Maggie permaneció allí durante más de 2 horas y hablaron de muchas cosas. Finalmente, el esfuerzo de hacerse la inocente, el estrés de pretender amarlo cuando en realidad lo despreciaba, todo ello se le hizo a Susan difícil de soportar. Había descubierto que era bastante buena actriz, pero también había aprendido que el engaño se cobraba un alto rédito. Se sintió aliviada y agotada cuando al fin Jeff le dio un beso de buenas noches y se marchó. Sí, se sintió aliviada, pero también, y era curioso, triste al verlo marchar. Hasta que él no estuvo más allá de la puerta, no habría creído que pudiera sentir tristeza por verle marchar. Pero cuando cruzó aquel umbral y desapareció en el pasillo, Susan sintió una pérdida repentina e inesperada. Un vacío. Sabía que era posible que nunca volviera a verlo, excepto en un tribunal, donde le sufriría un juicio por su parte en el secuestro y tortura especial a la que la habían sometido. A pesar de saber que él era un impostor, seguía encontrando grata su compañía. Había estado tan encantador como siempre. Continuaba siendo un buen conversador. Tenía excelente sentido del humor y risa atrayente, contagiosa. Lo peor de todo era que todavía parecía resplandecer de amor por ella. Susan había intentado con todas sus fuerzas ver a través de él, discernir el bastardo engañoso debajo de una apariencia de bondad, y había puesto todo su empeño en captar las mentiras en sus palabras amorosas, pero no había podido. Si sabes lo que te conviene, olvídalo, se dijo a sí misma enfadada. Arrójalo de tu mente, aléjalo de ella. Piensa en salir de aquí. Eso es lo que es importante, salir. Miró el reloj de la mesita de noche, las 8:03. Fuera, los rayos alejaron por un momento la oscuridad. La lluvia no cesaba de caer. A las 9, Tina Scolari trajo el sedante que Maggie
la había prescrito. Susan puso la mano medio cerrada sobre la boca e hizo ver que se lo tomaba. Rápidamente hizo bajar la inexistente píldora con un trago de agua que le ofreció la enfermera. «Que pase buena noche», le deseó Tina Scolari. «Estoy segura de que será así». Pocos minutos después de que la enfermera se hubiera ido, ella apagó la lamparita de noche. El piloto nocturno esparcía su luminiscencia fosfórica por la estancia, haciendo desaparecer de ella los colores, de modo que todo parecía ser gris ceniciento a tener el blanco fantasmagórico del resplandor de la luna. La luz de noche no dispersaba las sombras, pero era útil para lo que Susan tenía que hacer. Esperó unos minutos más, acostada en la cama, mirando el cielo oscuro, que se iluminaba de tanto en tanto con el resplandor de los relámpagos que estallaban ante la ventana empañada. Quería estar segura de que la enfermera no iba a volver con alguna medicación olvidada o con cualquier advertencia acerca de una llamada temprana para despertarla a fin de que se sometiese a nuevas pruebas. Al final se levantó y se fue al armario. Tomó 2 almohadas y 2 mantas del estante superior y las llevó a la cama. Las arregló bajo las sábanas en una serie de protuberancias que ella esperaba pasasen por una mujer acurrucada, durmiendo. La simulación era imperfecta, pero no desperdició más tiempo en ella. No había ninguna recompensa para el arte y la habilidad. Volvió al armario. Pasó la mano detrás de las maletas y localizó el montón de ropa que había reunido antes, cuando, después de quitarse el pijama y vestirse con los tejanos, el jersey, los calcetines gruesos y los zapatos de correr, retiró su bolso de la mesita de noche. El reloj marcaba las 9:34. Se metió la mezuza en un bolsillo de los pantalones, aunque no era ninguna prueba para nadie, excepto para ella. Se fue a la puerta y aplicó el oído. No escuchó nada al otro lado. Después de un momento de duda nerviosa y tras secarse las palmas sudorosas en sus tejanos, abrió la puerta. Simplemente un chasquido. Miró en el pasillo bien iluminado. Abrió unos cuantos centímetros más. Sacó la cabeza. Miró a la derecha. Miró a la izquierda. No había nadie a la vista. El pasillo se hallaba silencioso, tan silencioso que, a pesar del pulidísimo suelo de baldosas, de las paredes amarillas inmaculadas y de los fluorescentes del techo sin una mota de polvo, parecía como si el edificio hubiera sido abandonado y no hubiera conocido el sonido de la actividad humana durante mucho tiempo. Susan abandonó la habitación, cerrando la puerta suavemente tras ella. Permaneció por un momento expectante, con la espalda apoyada contra la puerta, con miedo de apartarse de ella, preparada para volverse, abrirla y precipitarse otra vez dentro y meterse en la cama y bajo las sábanas, desbaratando el muñeco perdergraño al menor sonido indicador de que se acercara una enfermera. A su izquierda estaba la unión de los pasillos, donde las 2 alas cortas se conectaban con el largo pasillo principal. Si iba a haber alguna dificultad, lo más probable es que viniese de aquella dirección, porque el puesto de las enfermeras estaba en la esquina y a medio camino del pasillo más largo. El silencio continuaba, sin embargo, solamente perturbado por el retumbar bajo y distante de la tormenta. Convencida de que una nueva vacilación era más peligrosa que cualquier acción que pudiera tomar, Susan se trasladó cautelosamente a la derecha, lejos de la confluencia de los pasillos, directamente hacia la gran puerta de la emergencia al final del ala corta, donde había una señal roja de salida. Permaneció cerca de la pared y siguió mirando hacia atrás, hacia el centro del edificio. Se daba cuenta del ruido chirriante que hacía la goma de sus zapatos sobre el pulimentado suelo. No era en verdad un sonido fuerte, pero irritaba los nervios lo mismo que el de las uñas arañando una pizarra. Alcanzó sin incidentes la metálica puerta de emergencia y la abrió. Se asustó cuando el pomo de la cerradura traqueteó bajo su mano y los goznes rasparon.
crujieron. Con gran rapidez cruzó el umbral, llegó a un rellano de escalera y volvió a cerrar la pesada puerta del modo más silencioso que pudo, que fue apenas lo suficiente para complacerla. La escalera era de puro cemento y estaba mal iluminada. Solo había una pequeña bombilla en cada rellano. Entre rellano y rellano las paredes se hallaban cubiertas de sombras como redes de polvo y hollín. Susan permaneció completamente quieta y escuchó. Las escaleras eran todavía más silenciosas que el pasillo del segundo piso. Naturalmente, ella había hecho tanto ruido como la puerta que cualquier vigilante que pudiera haberse estacionado en la escalera estaría ahora tieso, escuchando, al igual que hacía ella. Sin embargo, estaba segura de que se hallaba sola. Ellos probablemente no habrían apostado guardias, porque no esperaban que intentase escapar. No sabían que ella era consciente de su engaño, y el personal del hospital o el personal de cualquier tipo de institución que fuera aquella, lo más probable era que usara los ascensores públicos y de servicio, dejando las escaleras para emergencias cuando fallara la corriente. Se dirigió a la negra barandilla de hierro y se apoyó en ella. Miró hacia arriba y luego hacia abajo. Por encima de ella había otros 4 tramos de escalones y otros 4 rellanos. 2 tramos, un rellano y el fondo de la escalera estaba bajo. Descendió hasta el fondo, donde había otras 2 puertas de emergencia y una situada en la pared interior de la escalera y aparentemente cubierta a un pasillo del primer piso, y la otra situada en la pared exterior. Susan puso las manos sobre la cerradura de ésta y con un chasquido la abrió 7 u 8 centímetros. El viento frío se abrió paso hasta dentro del vestíbulo rústico, cemento, y retozó alrededor de las piernas de Susan. Parecía estar oliéndola como si fuera un perro grande, excitado, que intentara decidirse entre mear la cola o morder. Más allá de la puerta había un pequeño lugar de aparcamiento barrido por la lluvia, bajo el resplandor amarillento de un par de lámparas de sodio, cada una de las cuales llevaba 2 globos como fruta luminiscente. No parecía lo bastante grande para ser la zona de aparcamiento público, pero si era el lugar del personal, ¿dónde estaban todos los coches? Ahora que habían pasado las horas de visita, el aparcamiento estaría casi desierto, pero debería haber coches en la zona de aparcamiento del personal, incluso por la noche. Vio solo 4 vehículos, un Pontiac, un Ford y otros 2 modelos que no supo identificar. No había nadie en el aparcamiento, así que salió y volvió a cerrar la puerta de emergencia.